Ciertamente el Señor está en este lugar. Yo creo que si le diéramos libertad a nuestro espíritu, el Señor se tomaría este lugar. Se siente un temor reverencial. Es cuando el Rey está en el lugar. Claro, los que están en el espíritu sienten ese temor reverencial. Es la majestad de Dios cuando se manifiesta. Aquí van a suceder milagros, hermano. Yo voy a hablar con el Espíritu Santo. Alguien va a ser lleno con la gloria de Dios. Alguien va a salir rebosando con la gloria de Dios en esta hora. No se preocupe si ha sido desahuciado por los médicos. Cuando la gloria de Dios está en un lugar, no hay caso desahuciado. La gloria de Dios hace el milagro. No se preocupe si todavía no ha sido lleno del Espíritu Santo. La gloria de Dios está aquí en esta mañana para llenar a alguien con su gloria. Ese aplauso fuerte a Jesús. Por ahí atrás alaben a Dios, por aquí adelante alaben a Dios. El resucitado se metió a este campamento, se vino con todo. La gloria de Dios ha llegado a Arboleda. Todo este territorio será testigo de milagros, maravillas, paralíticos se van a levantar. Dios va a salvar al cautivo. Cuando la gloria de Dios llega, cambia todo. Aquí hay gente que va a salir hasta su ropa, va a salir impregnada con la gloria de Dios. Cuando llegues a tu trabajo esta semana, cuando llegues a tu colegio, todos se van a preguntar: ¿y qué es lo que trae este? Siento algo diferente. No, es que la gloria de Dios lo ha llenado con su poder. Solo Jesús es digno de recibir toda la gloria y el reconocimiento. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Quién ha venido dispuesto para que su copa, mañana domingo que salimos, esté rebosando de gloria? Levante su mano en alto. Se lo explico. Si usted quiere, esto es para el que quiere. Levante su mano en alto. Aunque se sienta frío, no importa, porque va a caer el fuego aquí. Usted va a experimentar la gloria de Dios. ¿Sí sabe por qué Dios inspiró al pastor para hacer
porque en Asia millones de cristianos están entregando su vida por el testimonio de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo viene pronto a recoger su iglesia. Si prepara el equipaje, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Pero estamos decididos, le vamos a dar el último golpe a las tinieblas antes de irnos de aquí. Aleluya. Libro de los Hebreos, capítulo 11. He titulado este mensaje en el nombre de Jesús: una revolución llamada avivamiento. Dígalo conmigo: una revolución llamada avivamiento. Hebreos, el capítulo 11 y el verso 29. Agradezco al pastor Edwin por sentir que yo era el instrumento de Dios para este campamento. Agradezco a todos ustedes, hermanos, por su buen deseo de buscar la presencia de Dios. Saludo a los hermanos que ministran la adoración y siento que están ungidos por el Espíritu Santo. Hebreos capítulo 11 y el verso 29. Usted me sigue mentalmente. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando desde Gedeón hasta Barak, de Sansón hasta Jeté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Verso 33, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, persiguieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. A los más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Quiero que lea el 38 y el 39 conmigo. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos y por los montes, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Levante su mano en alto, dígale: Espíritu Santo, queremos oír tu voz. Yo vengo de la ciudad de Pereira y no sé cuál es su necesidad. Le distingo por primera vez. Aquí está la presencia del Omnisciente que discierne lo profundo
del espíritu del hombre. Levante su mano y diga al Espíritu Santo, habla mi necesidad. Queremos oír tu voz, que tu gloria y que tu presencia sean derramadas con poder, que tu unción llegue al corazón necesitado, que tu poder levante al que está caído, que el Espíritu Santo bautice, que el milagro llegue al enfermo y que tu gloria sea manifiesta en esta mañana, en el nombre de Jesús. Un aplauso fuerte a Jesucristo. ¿Será que lo puede hacer mejor para Él? Revolución llamada avivamiento. Siéntese, por favor. Gloria a Dios. Contento, hermano, de estar aquí con ustedes en este campamento precioso. Venimos de la ciudad de Pereira, hermanos. Fue un viaje largo, pero cuando iba en la chiva, hermanos, en medio del sueño que tenía, podía oír la voz de Dios que me decía: entre más te acercas a Arboleda, estás más lejos de tu casa, pero estarás más cerca de mi gloria. Yo siento que aquí está la gloria de Dios muy cerca de nosotros. Un avivamiento, todos lo conocemos como el mover del Espíritu Santo en una época, en un tiempo específico, designado por un propósito divino, comisionado para hombres, instrumentos y dones de Dios. Amén. Ese mover del Espíritu Santo siempre estará acompañado por milagros, señales y prodigios. Amén. Un avivamiento verdadero está acompañado de una verdadera unidad espiritual en la iglesia, conversión de almas, sanidades para los enfermos, salvación para los pecadores y Espíritu Santo para todos los que lo quieran recibir. Pero en la historia de la humanidad han habido muchas clases de revoluciones, mayormente de tipo político y económico. Tenemos en la historia citado como la Revolución Francesa, una revolución que se levanta en contra de un sistema de oligarquía que quiere oponerse a la igualdad y a la justicia para todos. Se levanta un hombre llamado Napoleón en contra de ese sistema político y monárquico. Tenemos también citado en la historia revoluciones como la revolución de Rusia, la revolución bolchevique, cuando el pueblo estaba oprimido también a causa de un gobierno corrupto, un gobierno torcido que encargaba todo el trabajo de la clase obrera, pero ellos se quedaban con todos los recursos de la nación. Hemos escuchado de muchas revoluciones, hemos escuchado de revoluciones políticas que se han levantado en contra de estados, se han levantado guerras en contra de sistemas y de movimientos económicos que han desviado los verdaderos principios de la igualdad. También hemos visto revoluciones en contra del racismo, como en los Estados Unidos de América, un hombre llamado Martin Luther King que se levanta con un pensamiento idealista: yo tengo un sueño. Su sueño era ver a toda una nación unida bajo la bandera del nacionalismo, donde sean eliminadas las clases sociales y la discriminación racial. Este hombre murió siempre pensando que podría causar una revolución simplemente con cosas pequeñas. Encontramos revoluciones como la de nuestra nación, como la de nuestro territorio hispano, cuando hombres como Simón Bolívar, como Antonio Nariño, como Francisco de Paula Santander se levantan en contra de la colonización española. No queremos estar más sometidos, necesitamos nuestra propia libertad, y se levantan en una revolución que llega como resultado una igualdad y una nación autónoma y soberana como es nuestra nación Colombia.
Pero hoy no quiero hablarles de ese tipo de revolución, porque una característica interesante es que todas esas revoluciones han quedado en la historia de la humanidad. No han podido trascender a la dimensión eterna y sobrenatural. Quiero hablarle de una revolución que partió la historia del mundo para llenar el corazón de los hombres de esperanza, de una nueva oportunidad de salvación. Quiero hablarle de una revolución que trastornó el reino del diablo, de la muerte y de las tinieblas, y ha establecido un reino verdadero en el corazón de aquellos que han creído en su mensaje y doctrina. Esa revolución es la revolución llamada avivamiento, la revolución del Espíritu Santo. Todos hemos leído Hechos capítulo 2, encontramos 120 estaban reunidos en el aposento alto, estaban esperando la promesa del Espíritu Santo, cuando de repente vino del cielo un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, derramándose sobre todos los presentes, y de repente comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es interesante saber que cuando sucede este acontecimiento sobrenatural, todas las personas de Jerusalén se agolpan en el lugar para mirar el acontecimiento que estaba sucediendo, porque un grupo de galileos, de judíos sin letras, estaban hablando en un idioma diferente al de su nación, pero estaban llenos del poder del Espíritu Santo y estaban llenos de la gloria de Dios. Y algunos empezaron a burlar y a decir: pero ¿quiénes son estos? Están borrachos, están ebrios. Pero un hombre llamado Pedro se levantó lleno del poder del Espíritu Santo y les dijo: esto no están borrachos como vosotros suponéis. Esto es lo que dijo el profeta Joel: en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y luego sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu. Y cuando ellos escucharon esta palabra, y Pedro concluyendo dijo: y este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y confundido de corazón le preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esa pregunta va a venir en el mundo cuando la iglesia entre en una revolución espiritual. No hay necesidad de jalarlos para la iglesia. La gloria de Dios llama al pecador al arrepentimiento y a la pregunta: ¿qué haré para ser salvo? Y Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y esta promesa es para ustedes, y esta promesa es para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y cuantos han sido llamados en esta hora a este poderoso mensaje, a este poderoso evangelio. Un aplauso fuerte. Hombres que fueron una revolución para el mundo y hacen parte de la galería del cielo. Y cuando le hablo de la galería, no es un lugar donde se venden artículos ni comida. Le hablo de una galería de exhibición donde se exhiben obras, pinturas de grandes artistas y escultores. Precisamente en la galería de los héroes de la fe aparecen hombres como Rahab, mujeres como Rahab, hombres como Barak, hombres como Samuel. Y si miramos el factor común de ellos, fueron hombres del mundo común, hombres simples, hombres que no tenían reconocimiento político, ni económico, ni social, pero alguien lleno con el Espíritu Santo, aunque no aparente ser nada, en la gloria de Dios
es alguien grande y puede hacer cosas extraordinarias. Cuando lo creen en esta mañana, aunque vasija de barro, hay un tesoro que está en nosotros. Ese aplauso fuerte a Jesucristo, por favor. ¿Quién era Rahab? Una prostituta. Eso era una ramera. ¿Quién eran los hombres como Gedeón? Un miedoso que estaba en las tiendas, acobardado por el espíritu de Baal, que era el dios que adoraba a su papá allá en el monte alto. Y estudiando acerca de lo que es Baal, en el mundo infernal es un principado de las tinieblas que ha cambiado de nombre durante todas las épocas. Para ese momento era Baal, pero si usted se remonta al tiempo de Babel, era el mismo Nimrod que era adorado como un dios, aunque era un hombre. Y para nuestro tiempo, ídolos que se levantan allá en el Río de Janeiro, Brasil, que son espíritus impostores que quieren simular la verdad, pero que son demonios que reciben adoración, porque solo hay uno que merece toda la gloria y toda la honra. O hay gente que se queda con los brazos cruzados, un pentecostal que sabe lo que estoy hablando, tiene que adorarlo. Los ídolos de ellos son plata, oro y obras de manos de hombres. Tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen manos y no palpan. Semejantes a ellos, a los ídolos son los que los hacen. Y cualquiera que en ellos confía, pero tú, Israel, dice el Salmo 115, alaba al Dios de Jacob, confía en el Dios de Aarón. Oh iglesia del Señor, ¿cuántos confían en ese Dios maravilloso? Levante su mano en alto, alguien que confía en el Dios del cielo. Por eso mujeres como Rahab, discriminadas por su pueblo, se levantan para hacer una revolución en su tiempo. Hombres como Samuel en tiempo de apostasía sacerdotal, cuando el orden levítico se había ensordecido espiritualmente y Elí no entendía la voz de Dios. Dios levanta un niño, porque para Dios hacer algo con alguien, no importa su edad, cuánto lo creen, es solo que esté dispuesto. Pero Samuel no vivía afuera, Samuel vivía adentro, cerca del arca de Jehová. Cuando oyó la voz del rema de Dios, la voz del Espíritu Eterno que le habló, Samuel, Samuel, no pudo reconocerlo por su incapacidad, por su infancia, por su falta de experiencia. Pero cuando va donde Elí, aquel que representa la vida del cristiano, del líder, de aquel que tiene un ministerio, pero que se ha convertido en un religioso que no podía oír la voz de Dios, y le dice: Samuel, es la voz de Dios cuando te llame, di, habla, porque tu siervo oye. Pero antes que la lámpara de Dios fuese apagada, se tenía que oír la voz que venía de lo alto. Dios hoy está llamando a alguien: Samuel, Samuel, levántate, porque el mundo se inunda de homosexualidad, de brujería, de ocultismo, de idolatría, de falsas religiones, de herejía. Samuel, Samuel, no ores hasta que Dios te oiga. Ora hasta que escuches a Dios. Cuando oyes la voz del Espíritu, hay algo poderoso en ti que empieza a cambiar a través de la influencia de su gloria. Hombres comunes que revolucionaron su tiempo. Pero quiero detenerme en uno de ellos, Juan Bautista, cuando le van a Jesús a preguntar: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Habían visto milagros, pero nunca de la boca del Mesías había salido: yo soy Dios.
Al contrario, siempre ponía la humanidad en sujeción a la divinidad, porque solo hay uno que puede perdonar pecados, si no es solo Dios. Pero cuando salía la naturaleza divina, podía demostrar sin decirlo que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. ¿Alguien lo cree en esta hora? Jesús es Dios. Pero Juan en su humanidad pregunta: ¿eres tú el Mesías, el Cristo? Jesús no necesita responder, solamente que vean lo que Él hace. Los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos se están levantando, los muertos se están resucitando, y a los pobres le es anunciado el Evangelio. Vayan y díganle eso a Juan. Y cuando ellos fueron, Jesús comenzó a decir de Juan: ¿que saliste a ver al desierto, a una caña sacudida por el viento? ¿Que saliste a ver al desierto un profeta? Os digo que más que un profeta, porque de los nacidos de mujer no se ha levantado un hombre como Juan Bautista. Pero quiero decirles que el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Sabe qué significa eso? Que aunque Juan el Bautista pasó a la historia y dejó una huella de avivamiento, todavía hay un espacio y una vacante para alguien que la quiera tomar, para alguien que quiera revolucionar. Yo pregunto: ¿quién quiere tomar esa vacante de avivamiento y de gloria? En ese aplauso fuerte a Jesucristo. Usted sí sabe por qué está aplaudiendo a Dios, porque Él es digno de toda la gloria. Esta revolución no solo impacta a una nación, esta revolución ha impactado naciones enteras. Porque a Juan iban multitudes de todas partes a escuchar su doctrina. Pero cuando le preguntaron: ¿eres tú el Mesías? Qué bueno es cuando alguien le da sobre el lugar a Jesús. Aquí nadie merece la gloria. Gracias por los que dicen amén. Aquí solo hay uno que merece toda la gloria. Y Juan no se le complica decir: yo no soy el Mesías, así que no busquen en mí salvación ni luz. Yo soy la voz que clama en el desierto. Como dijo el profeta Isaías: preparad el camino, allanad el camino al Adonai el Señor. Porque se manifestará la gloria de Jehová y toda carne la verá. Y Juan dice: yo soy el segundo y es necesario que yo mengüe, pero que el Mesías crezca. Y Juan el apóstol en el capítulo 1 habla del acontecimiento que marca la historia y dice: Él es la luz. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Si miramos la connotación bíblica, Isaías capítulo 9 está hablando de otra realidad, el que tiene el cetro del opresor, porque pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz y luz resplandeció. ¿Sí sabe qué significa eso? Cuando en el huerto del Edén, en el capítulo 3 de Génesis, el diablo le arrebató el cetro que tenía el hombre como señor de la creación y lo puso a los pies del mismo diablo, de la serpiente. Pero sabe una cosa, el Adán primero no pudo derrotar la serpiente, pero el Adán número 2, hecho hombre, se levantó y tomó al diablo de la cerviz y lo puso a comer polvo. Polvo comerás. Nos merece un aplauso y la gloria fuerte al Mesías. Juan no era la luz, Juan no era la revolución, el Mesías era la luz. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra gloria del hebreo kapá
y vimos los atributos de majestad en Él y atributos divinos en Él, porque aunque comía con nosotros y aunque se alimentaba con nosotros, se acostaba con nosotros, aunque andaba en barcas con nosotros, cuando miró el mar y el viento y lo reprende, hay bonanza, hay calma en el mar. Y cuando los demonios lo ven, se postran y suplican, porque el que había llegado era el que manda. La luz vino al mundo. Alguien diga conmigo, hay poder en el nombre de Jesús. Dígalo con autoridad. Hay poder en el nombre de Jesús. Todo demonio dobla la rodilla a la autoridad de ese nombre. Un niño hizo temblar al diablo, porque ese niño era Dios manifestado en carne. En él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. En él estaba Dios reconciliando consigo al mundo. Alguien levante su mano en alto y diga: Señor, yo creo que yo soy la revolución por el poder que actúa en la iglesia. Que se prepare Arboleda. ¿Cómo se llama el lugar donde está el pastor David? Que se prepare Puerto Venus. Amén o no, hermanos. Estoy hablando aquí con gente de fe o no. Que se preparen, porque de aquí van a salir embajadores del reino de Dios, recargados con unción y poder. Cuando pongan el pie, los demonios abrirán paso. Leíamos el Salmo 133 al principio de este culto. Así como el aceite que desciende sobre la cabeza y baja por la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, es una palabra profética. La cabeza tenía que ser ungida para que el cuerpo fuera ungido. Cristo es la cabeza y ha sido ungido. Ahora el cuerpo, que es la iglesia, estamos ungidos. Hace aproximadamente, hermano, unos 3 años estuve abriendo una obra en una vereda del Águila Valle, se llama La Estrella. 3 horas de camino a pie subiendo una montaña. Supuestamente nadie se convertía ahí porque eran muy católicos, pero habían 10 hermanitos bautizados y nos encerramos, hermano, en un recinto. Era la casa de un hermano, muy sencilla, era de esterilla, y nos postramos ahí, hermanos, todos los miércoles a orar, y hacíamos culto el día martes y el día jueves en esa vereda. Y estando, hermano, en uno de esos cultos, cuando el poder del Espíritu Santo se estaba derramando, uno de los líderes de la iglesia católica que vivía cerca de la vereda fue a mirar qué era el estruendo que estaba sucediendo, porque hasta en la calle no cabían los hermanos en la casa. Había niños de 6, 7 años saltando y hablando en otras lenguas, y todo el mundo estaba hablando qué es lo que está pasando en ese lugar. Pero cuando este hombre fue a mirar, se sentó en el andén, y mientras que se predicaba, él empezó a llorar, hermanos.
Era el que reunía a la gente con el rosario para rezarle a la Virgen del Carmen en ese lugar. Pero ese día estaba llorando ante algo más poderoso que la idolatría. Cuando terminamos el culto, entró, él era experto en tocar arpa llanera, muy inteligente. Entró y nos dijo: yo nunca había escuchado un culto pentecostal por diametros con los evangélicos, pero yo quiero acompañarlos en el próximo culto porque siento curiosidad de eso que ustedes hablan que no entiendo. Y fue a la semana siguiente por curiosidad, porque escuchaba a unos hablar en lenguas y él no entendía. Hermano, estaba en la parte de adelante y mientras que se predicaba la palabra, Dios me había dado un tema de liberación. En ese momento este hombre levantó las manos y dijo: Señor, he entendido que los ídolos son muertos y que tú eres vivo y real. El fuego del Espíritu Santo cayó sobre él y comenzó a hablar en otras lenguas. Fue algo tan sobrenatural que cuando terminó el culto saludaba a los hermanos hablando en lengua, los saludaba hablando en lengua. Se fue 3 horas de camino hablando en lenguas y todo el pueblo reconoció: los pentecostales predican un Dios vivo. Vivo. Yo sé que yo le pega fuerte al diablo, pero Cristo vive. Cristo vive. Él vive. Mientras que saltas, estás adorándolo. Vivo. Cristo vive. Escúchalo, iglesia. Cuando el pastor Edwin me invitó, le dije a Dios: Señor, yo quiero hablar lo que tú quieras hablar en ese lugar. Y cuando venía adentrando este pueblo, vi que al comienzo del pueblo tienen un lugar alto de idolatría, y ese principado ahora, desde este lugar te denuncio por la autoridad que me confiere. Has estado cautivando a este pueblo, pero ahora la gloria postrera será mayor que la primera. Diablo, Jesucristo te ha derrotado. Ese aplauso fuerte. Ha habido un espíritu de idolatría que se ha querido apoderar de estos territorios. Pero ha llegado la revolución. Que se venga vivo el diablo. ¿Quién dijo miedo, hermano? No te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Esta iglesia se va a levantar con la autoridad del Espíritu, y el diablo y sus demonios van a retroceder.
Herodías, cuando solo era un niño, mandó a Herodes para querer detener la revolución. Pero advertido por el Espíritu Santo, enviado por un ángel, se le dijo a José: saca la madre y el niño y refúgiate en Egipto. Pero cuando regresó con 12 años, trastornó el conformismo de los fariseos cuando abrió su boca y salía palabra poderosa de gracia. Lo que no sabían ellos era que el niño de 12 años era el Verbo que se hizo carne. Lo veían los publicanos rechazados por ladrones y corrían a él. En él hay esperanza. No lo he podido encontrar en los fariseos y saduceos, pero cuando lo veían caían postrados y derramaban perfumes, como María Magdalena. Hombres como el ciego Bartimeo, tirados en el polvero del camino, escucharon de Jesús y gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. A mí me llama la atención algo, hermanos. El Sanedrín era compuesto por unos 70 y un poco más de hombres, doctos en la Torá, expertos en la ley. Supuestamente ellos sabían cuándo iba a venir el Mesías, pero cuando llegó el Mesías y caminó la vida entre ellos, no lo vieron. Porque hay gente que el evangelio se le convirtió en teoría, y el evangelio es práctico. No consiste en palabras, sino en poder. Pero un pobre ciego, que ni se menciona su nombre porque Bartimeo significa hijo de Timeo, tendido en el polvero, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo dijo la segunda vez y los que estaban alrededor: cállese, ciego. Me parece que le dijeron: cállese, ciego, él no lo va a oír, tú no eres importante. Pero él más gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Me parece que entre el murmullo de la multitud, Jesús se detiene a oír esas palabras. Alguien me está llamando. ¿Quién es el que me llama? Un ciego tendido en el camino. Pero cuando él le manda a decir: llámelo acá, el ciego estaba tendido en el suelo y escucha que le dicen: ten ánimo, el maestro te llama. Me está llamando a mí, podría decir. Si a ti te está llamando, te llama. Parece simple para nosotros, hermano, esa frase: Jesús, hijo de David. Pero decirle en Israel a alguien hijo de David simboliza: tú eres del linaje real, o sea, tú eres el rey. Ha llegado el rey y no lo vieron, no lo vieron los doctos del Sanedrín, no lo vieron los reyes, lo vio un ciego, porque de lo vil, de lo menospreciado del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los entendidos, y de esos ciegos, de esos sordos, ha levantado un ejército poderoso para su gloria. Un aplauso fuerte a Jesucristo. Alábelo, hermano, porque tú eras un ciego, yo era un ciego tirado en el camino. Pero esa revolución no se quedó con Jesús. Ese avivamiento no se quedó con los 120. En el año 100, que murió el último apóstol, Juan, se levantaron los padres de la iglesia. Y según la historia de la iglesia, nunca antes se había levantado una persecución tan terrible como entre el año 100 y el año 400 después de Cristo. Calígula, Nerón y otros emperadores cogían por miles, docenas de cristianos y los quemaban
todos llenos de brea, y los ponían a arder en la capital de Roma como antorchas para la ciudad. A otros los amarraban de 2 caballos para que despedazaran su cuerpo. Creaban máquinas de tortura para que ellos solo lograran un propósito: que los cristianos maldijeran el nombre de Jesús y blasfemaran contra la palabra de Dios. Pero lo que llama la atención es que en la historia de ese martirio siempre se registra que entre más los mataban, entre más los masacraban, más crecía la iglesia, más milagros sucedían, más sanidades sucedían. Cuentan de hombres que mientras iban hacia el patíbulo no iban llorando pidiendo por favor no me maten, al contrario, se subían al patíbulo hablando en otras lenguas y adorando a Dios. Ni la muerte podrá detener esta revolución. Si lo cree, no se quede callado, apláudalo por favor, porque Dios nos ha dado poder. Cuando la iglesia está en avivamiento, la muerte no puede detener el avance. Aleluya. Porque el que inició esto venció la muerte. Y le dijo: muerte, yo seré tu muerte. Sepulcro, yo seré tu destrucción. ¿Qué va a suceder en Arboleda cuando esta iglesia se levante? En la revolución del Espíritu. ¿Qué va a suceder cuando empiecen a suceder milagros? Yo sé que han sucedido, pero yo creo que pueden suceder milagros extraordinarios y masivos aquí en Arboleda. Que enfermos de cáncer sean sanos, que paralíticos se levanten, enfermos de cualquier índole sean sanados por el poder de Dios. Yo declaro esa misma palabra para Puerto Venus. Yo sé que la gloria de Dios se va a derramar en estos pueblos con poder, milagros y maravillas. ¿Quién quiere ser parte de esa revolución? ¿Quién quiere llenar la vacante de los héroes de la fe? Yo quiero ver la mano levantada de aquel que quiera hoy hacer parte de esa revolución. Pero deje el alto y dígale: Señor, cuente conmigo. Aquí estoy. Hoy voy a salir lleno del Espíritu Santo. Dígalo, hermano, porque lo que creemos en el corazón lo confesamos con la boca. Hoy voy a salir lleno del poder del Espíritu Santo. Esas manos en alto. Tus manos van a ser ungidas para que toques al enfermo y se sane. Tu boca va a ser ungida. Donde pongas la mano, demonios que hayan saldrán corriendo. Tu bajita baja masaya. El poder del Espíritu Santo va a levantar a la iglesia en una revolución. El último tiempo, la gloria de Dios se va a desbordar por todas estas veredas, pueblos y contornos. Si lo ve, apláudalo. Si lo ve, recíbalo. Si lo ve, gócese. Vida llena del Espíritu Santo. Ahora que las hermanas estaban ministrando la alabanza, Dios me recordó muchas cosas. Quien les habla a ustedes en esta mañana fue enfermo renal reducido en una clínica en Cartago.
Cuando tenía la edad de 18 años, y ahora que estaba cantando Mi Dios es grande, Dios me trasladó a ese momento, hermanos. Cuando Dios me llamó al ministerio de la predicación, y yo estaba tendido en una camilla revolcándome del dolor y con mis venas inyectadas con morfina, y me daban vueltas la cabeza por el efecto de la morfina, cuando de mi espíritu surgió una voz, y fue una voz de clamor. Y yo esa tarde le dije a Dios en medio de mi dolor: Señor, si tú vas a hacer algo conmigo en este último tiempo, levántame de esta camilla. Pero si no, Señor, termina con mi vida, porque no aguanto este dolor. Hermano, yo me quedé dormido a causa del efecto de la droga. Pero en medio del sueño, hermano, yo entré en un éxtasis que hasta el día de hoy me acuerdo. No le voy a decir que vi a alguien, un ser, una figura. Solo vi una luz que inundó el cuarto donde yo estaba. En medio del trance oí una voz que me dijo: Guillermo, hoy te vine a levantar de aquí para que le digas a mi pueblo: ha llegado el tiempo de los milagros, del fuego del Espíritu Santo, y que mi nombre sea glorificado en esta iglesia. Y por eso el día de hoy he venido para decirte que Dios que me sanó y me levantó va a levantar hombres llenos de poder y mujeres llenas de poder. Si alguien lo quiere, si alguien lo anhela, apláudalo fuerte y glorifíquelo. Una revolución llamada avivamiento ha empezado, hermanos. Porque los hombres de Dios por todo el mundo están sintiendo la iglesia de entrar en apertura. Y el camino se nos va a estrechar, hermanos. El terrorismo no va a menguar. Bájese de esa nube. Cuando digan paz y seguridad, les vendrá destrucción repentina, como la mujer que está en sus dolores de parto. ¿Sí sabe por qué tienen que venir los dolores de parto? Porque la iglesia tiene que ser, tiene que salir, tiene que darse a luz para que salga de este mundo, hermanos, el espíritu de la esposa, para que clamen: si ven, Señor Jesús. Vendrá en tiempos angustiosos cuando estemos despojándonos de tanto materialismo, de tanta codicia, de tanto placer terrenal, y dentro de nuestro espíritu, allá en lo profundo, salga el clamor: Maranata, si ven, Señor Jesús, si ven, Señor Jesús, te estamos esperando. Ven pronto, Señor, ven pronto a levantar tu iglesia. Ven a levantarnos. Alguien lo está esperando aquí en Arboleda. Alguien lo está esperando. Estoy concluyendo este mensaje y quiero, hermano, que usted se proyecte a algo. Satanás ya sabe que le queda poco tiempo. ¿Están de acuerdo conmigo, pastores? ¿Están de acuerdo conmigo, los pastores? ¿Están de acuerdo conmigo, iglesia? El diablo está mirando afanado el reloj, y por eso está llenando cristianos de mundanalidad y los quiere entretener en el mundo, y que vengas al culto y no sientas nada, y que pierdas el deseo de orar y de vivir en santidad. Pero hoy eso va a cambiar, porque el Espíritu Santo te va a renovar con poder. En esta mañana vas a salir con una vestidura de justicia y de salvación. Yo pregunto en esta hora: ¿quién ha experimentado un milagro alguna vez de parte de Dios? Levante la mano.
Ahí en el aposento alto ya es historia. El tiempo de Elías ya es historia. El tiempo de Sansón, Getel, Barak, Rahab, David, ya es historia. Ha llegado tu tiempo. Ha llegado tu tiempo. Ha llegado tu tiempo. Ha llegado el tiempo de esta iglesia. Kamahana Samahaya. Oh, puedes escuchar lenguas